Llegados ya al segundo punto, los modos de vida y organización de las sociedades prehistóricas del matriarcado al patriarcado, ya aquí tenemos que comenzar a hablar de cómo eran esas sociedades. Bien, aquí tenéis un cuadro resumen en el que os he plasmado brevemente cómo era la vida en el Paleolítico, en el Mesolítico y en el Neolítico. A grandes rasgos, cómo eran las sociedades en el Paleolítico. Bien, en el Paleolítico estamos hablando de grupos reducidos, con nómadas o seminómadas. También estamos hablando de comunidades igualitarias donde predominaría la supervivencia del grupo en un ambiente hostil. Es decir, podemos hablar de que estas sociedades, para estas sociedades y estos grupos, lo importante era sobrevivir y no tanto una jerarquización. Sí es verdad que la jerarquización como tal, sobre todo se va a dar, pues va a estar basada en la familia y en la tribu. Por otro lado, ya en el Mesolítico, lo que estamos ya viendo es cómo esos conceptos de comunidad van a empezar a cambiar. Se empieza a dar una mayor complejidad social y jerarquización. Por otro lado, ya llegando al Neolítico, que es el punto clave aquí para la mujer, vemos cómo se da una sedentarización, se desarrolla la agricultura y la producción, hay una especialización de la industria textil y cerámica, y aquí ya lo que observamos es una diferenciación y una jerarquización social entre los miembros de la comunidad. De hecho, en varias culturas del antiguo Egipto, de las culturas prefaraónicas, como la cultura badariense, lo que ya muchos arqueólogos empiezan a encontrar en las necrópolis, en los ajuares en concreto, ya se empieza a observar esa diferenciación. Por ejemplo, se empieza a observar cómo hay una minoría, en torno a un 20%, que tienen un ajuar bastante rico, mientras que una mayoría, que sería en torno a un 50%, tienen un ajuar bastante humilde. Además, tenemos que tener muy presente que en el Neolítico se marca como el periodo clave en el que se comienza a desarrollar la sociedad patriarcal. Es lo que se ha conocido desde, como algunas arqueólogas lo denominan, es esa sociedad patriarcal como domesticación de la mujer. Pero ¿por qué se da ese cambio de una sociedad igualitaria a lo que creemos que pudo ser, lo que creemos, no, lo que fue una sociedad patriarcal? Bien, por un lado, si nos acercamos en el Paleolítico, porque aquí tenemos que hacer una comparativa del Paleolítico con el Neolítico para entender ese cambio. Si nos adentramos en el Paleolítico, ¿qué es lo que tenemos? La maternidad de los homos. Bien, lo que vemos es que la maternidad en este género, lo que vamos a ver es que los niños, los bebés, son unas crías, son unos seres que son totalmente dependientes de la madre, es decir, son las crías más frágiles del reino animal, es decir, hay una dependencia. Por otro lado, lo que vemos en el Paleolítico también, lo que todo parece indicar es que el cuidado de los niños en este periodo de la historia era comunitario, es decir, no obedecía única y exclusivamente a la mujer. También lo que se ha llegado a observar es que tras los 2 primeros años de vida, la madre del bebé, la madre podría estar reincorporada a la comunidad al 100%. Y también es muy interesante porque lo que tenemos en el Paleolítico es que se dan embarazos espaciados en torno a 3-4 años, un poco con esa idea de controlar la natalidad en un ambiente hostil. ¿Qué es lo que pasa en el Neolítico? Observamos que se da una reestructuración social que afectó sobre todo a la forma de vida de las mujeres. Bien, esa maternidad que veíamos anteriormente, que estaba más bien controlada, se erige ahora en el Neolítico como justificación para crear una identidad de mujer. Esto que conlleva a que el cuidado y el mantenimiento del hogar va a ser responsabilidad de la mujer. Por otro lado, en función a esta maternidad, lo que hace es que se limitan sus movimientos. Es lo que se conoce como maternidad social, es decir, crear una identidad asociada a la maternidad. Además, también es muy interesante porque los embarazos van a ser cada vez más frecuentes, cada 2 años. Esto también que implica que la movilidad de la madre va a estar más reducida. Por otro lado,
en el Neolítico también vamos a observar cómo se empiezan a dar conflictos y una mayor cultura de guerra. Y precisamente esta idea es la que han señalado algunas arqueólogas como un posible motivo del inicio de esa sociedad patriarcal, aparte de lo que os he comentado de la maternidad. Bien, ¿por qué? Porque la guerra se erige como un elemento en el que se glorifica lo masculino como un agente protector y defensor del grupo, es decir, que el hombre comienza a ser más valioso en la comunidad. Deciros que aparte de esta teoría de la maternidad social y de la guerra como motivos que justificaron el inicio de una sociedad patriarcal, hay más teorías como por ejemplo el surgimiento de la propiedad privada. No obstante, yo os he querido traer las teorías que más se barajan y que parecen ser que son las más verosímiles. Por otro lado, también desde ya el siglo XIX hay muchos estudiosos, tanto historiadores como antropólogos, incluso arqueólogos, que comienzan a plantear de si realmente hubo un matriarcado antes que el patriarcado. Muchos van a defender que sí, que hubo un matriarcado primigenio. El primero en defender esta tesis, ¿quién fue? Fue Bachelfen, con su obra El derecho materno. Él lo que nos va a plantear es que en las primeras comunidades se dio el derecho materno como base de un matriarcado, que las mujeres dominarían y controlarían la sociedad, y que posteriormente este sistema, el matriarcado, sería sustituido por el derecho paterno o patriarcado, y este patriarcado daría lugar al control, al orden y al civismo. Por otro lado, siguiendo esta tesis, también vamos a tener a Henry Morgan con su obra La sociedad primitiva, en la que él nos va a decir que con el patriarcado llegaría el matrimonio monógamo, es decir, el fin del incesto, la promiscuidad y el control sobre lo femenino. Bien, estas dos teorías de estos dos autores, si os fijáis, es muy interesante porque lo que están es asociando el matriarcado y el dominio de las mujeres con el caos. Deciros que también si os lo contextualizáis en el periodo, estas teorías van a estar muy influenciadas por el evolucionismo de Darwin. No obstante, posteriormente, estas obras iniciales van a influir en otros autores que también van a hablar del matriarcado. Son los autores que aquí os estoy señalando en esta parte superior, y luego en los años 80 y 90 va a surgir la teoría de María Gimbutas, también asociada al matriarcado, que va a ser muy interesante la tesis que nos propone esta arqueóloga. Para ella, en Europa, en torno al 7000-3500 a.C., antes de este periodo, se da la Gilania. La Gilania ella la define como una sociedad pacífica, igualitaria, en la que lo femenino tendría un papel preponderante. Para ello, ella sobre todo se fija y se apoya en la existencia del culto de una diosa madre única y paneuropea, con una grande cantidad de representaciones femeninas que evidenciarían ese culto, que es lo que se ha conocido como las Venus paleolíticas. También ella va a estudiar los ajuares, y en función de ese ajuar ella va a ver cómo a partir de hasta el 7000, en ese periodo, los ajuares van a empezar a cambiar. Va a haber un momento en los que los ajuares de los hombres se van a diferenciar con respecto a de las mujeres. Todo esto, según Gimbutas, obedece a la introducción de los pueblos indoeuropeos. Según ella, una vez que se introducen los pueblos indoeuropeos procedentes de los kurganes, se introduce con ellos un sistema patriarcal y belicismo. Y a partir de este momento es cuando ese matriarcado primigenio comienza a desaparecer y se comienza a dar la domesticación de las mujeres. Bien, con respecto a este matriarcado primigenio, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? ¿Qué es lo que se defiende o cuál es la tesis que se propone más bien en la actualidad? Pues más bien que no existiría ni un matriarcado ni un patriarcado primigenio, es decir, que estas teorías de guerras de sexos un poco se han superado. De hecho, lo que observamos es que se empiezan a desarrollar son ideas de que
de que más bien lo que teníamos en esa prehistoria, en ese paleolítico sobre todo, son sociedades igualitarias. ¿Por qué? Porque realmente hasta la actualidad no se han hallado todavía pruebas que nos demuestren al 100% que hubo un matriarcado primigenio.